Cristóbal Keller es desde la caída de Roma Oriente hasta la Revolución Francesa. ¿Estamos bien? La Edad Moderna es desde la toma de Constantinopla hasta la toma de la Bastilla. La Edad Moderna es desde 1453 hasta 1789. Esto es, ¿de qué siglo a qué siglo es la Edad Moderna? Si digo 1453, ¿qué siglo es? 15, pues jóvenes, 15. Hasta 1789, la Revolución Francesa, ¿eso qué siglo es? 18, del 15 al 18, ¿ya? ¿Qué sucede? ¿Qué se produce en la Edad Moderna? ¿Qué acontecimientos ocurren? Lo que ocurre en la Edad Moderna es que los europeos amplían su campo de poder. Los europeos se van a expandir por el mundo. Escuchamos. Los europeos se expanden. Llegan a los continentes que ya conocemos, América, África, Asia, llegan a esos continentes. Y ahí imponen su poder. Gobiernan, colonizan, establecen virreinatos, etc. A ese tema se le conoce como la expansión europea. Los europeos se van a expandir por el mundo, se expanden por el mundo. Bien, la expansión europea. ¿Durante qué siglos abarca ese tema de la expansión europea? Abarca durante los siglos XV, XVI y XVII, ¿ya? XV, XVI y XVII. Bien. Es en esta época entonces donde los europeos llegarán a América, pues muchachos, ya. Si a ti te preguntan cuándo llegan los europeos a América, es acá en la Edad Moderna. ¿Pero por qué? ¿Por qué los europeos se expanden? Porque hay razones para que se expandan, por supuesto. Entre las principales razones es uno, los adelantos tecnológicos. Hay muchos adelantos técnicos para esos tiempos, como por ejemplo la perfección de la brújula. La brújula se perfecciona, muchachos, ¿ya? También hay uso de la imprenta, del astrolabio. Recuerden que el astrolabio es una especie de mapa de estrellas, muchachos, ¿ya? Mapa de estrellas, ¿ya? También adelanto naval, como por ejemplo, se van a producir embarcaciones mucho más rápidas, como por ejemplo las carabelas. Las naos son embarcaciones más compactas, pero son más resistentes y son más ágiles estas, ¿ya? Bien, otra de las causas es la fundación de una escuela náutica de Sagres, fundada por don Enrique el Navegante, príncipe de Portugal, ¿cierto o no es cierto? Los portugueses fundan esta escuela náutica de Sagres, que era una especie de universidad. En esta escuela náutica de Sagres, se forjaban a los futuros marineros. Recuerden que en la escuela náutica de Sagres también se preparó don Cristóbal Colón, muchachos, ¿ya? ¿Dónde está? En Portugal, ¿ya? Entonces, estamos dándonos cuenta que hay los suficientes medios disponibles como para que el europeo se aventure por el mar, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Adelantos técnicos, adelantos navales también, y así los europeos poco a poco ya están explorando. De hecho, yo les dije que formalmente, ¿con qué hecho se inicia esta expansión europea? Con la fundación de la Escuela Náutica de Sagres, con eso se inicia, los portugueses lo inician. Pero ¿cuál es la causa que acelera a esta expansión europea? ¿Cuál es la causa que la acelera? La causa que la acelera ocurre en 1453. ¿Qué se produce acá? Se produce la captura de Constantinopla, muchachos, ya Constantinopla, ¿ya? Bien, Constantinopla fue la capital del Imperio Bizantino, ¿ya? ¿Cuál era la importancia de Constantinopla en lo económico? ¿Qué era Constantinopla? Era un puente comercial. ¿Entre qué continentes? Europa y Asia. ¿Entre qué mundos? Occidente y Oriente. Bien, Constantinopla forma parte de una ruta comercial que tú ya la conoces, forma parte de la ruta de la seda, que conecta a Occidente con Oriente en el aspecto comercial. Y ahora los turcos otomanos han capturado Constantinopla, el Imperio Bizantino. No solamente esta zona han capturado los turcos otomanos, sino también esta parte del Mediterráneo.
¿Qué parte del Mediterráneo han capturado los turcos otomanos? ¿Occidental u oriental? Oriental, naturalmente, han capturado. También esta zona del Mar Rojo, también esta zona del Golfo Pérsico, muchachos, ¿ya? Bien, por lo tanto, ahora los europeos, su llegada a Oriente va a ser limitada, es decir, van a llegar poquito nada más, ¿ya? Si ellos querían llegar a Oriente, tenían que tributar ¿a quiénes? A los turcos otomanos, tenían que tributar. Y pues, ¿para qué quieren llegar los europeos a Oriente? Para el comercio, pues, muchachos. Ya su comercio se reduce, se limita, muchachos, casi desaparece con Oriente. ¿Qué cosa quieren de Oriente los europeos? Muchos productos exquisitos, sobre todo del lejano Oriente quieren sus productos, ¿ya? Del lejano Oriente. ¿Dónde está el lejano Oriente? Cerca de Europa, más allá de Europa, más allá, ¿no? ¿Quiénes están en el lejano oriente? La India, la China. Sobre todo quieren productos de la India, muchachos, ¿ya? ¿Qué productos de la India quieren? Las especias, clavo, canela, nuez moscada, pimienta, comino, etc. ¿Para qué es importante estos productos mencionados? ¿Para qué? Generalmente pensamos que es para el arte culinario, ¿cierto o no es cierto? Pero es para más también. Sirve también para hacer perfumes. Sirve para también para el mal aliento, para el mal olor corporal, para muchas otras cosas también. Es decir, estos productos, sobre todo hindús, estas especias, son productos básicos para la vida cotidiana de un europeo, muchachos, ¿sí? Son productos básicos. Pero ahora los europeos no van a poder llegar a Oriente. ¿Por qué? Porque esta ruta ha sido capturada por los turcos otomanos. Entonces, ¿qué tal? ¿Genera una necesidad en los europeos o no? De hecho, ¿qué necesidad va a generar de buscar ya no esta ruta, sino nuevas rutas comerciales? Y así, tratando de buscar nuevas rutas comerciales que lleguen a Oriente, se van a expandir por el mundo, se expanden por el mundo. Bien, nos ordenamos entonces. ¿Cuál es la causa que inicia esta expansión europea? No, la que la inicia es la fundación de la escuela, muchachos, ya lo dijimos, fundada por don Enrique el Navegante. ¿Dónde? ¿En Chile o en Portugal? Portugal, esa es la inicia. Pero ¿cuál es el hecho que la acelera? Que la acelera la captura de Constantinopla. Una cosa es la que la inicia, otra cosa que la acelera, muchachos, ¿ya? Bien, ¿quiénes inician esta expansión europea? ¿Quiénes? Los portugueses. Ellos la inician en el siglo XV. Pregunta, ¿por qué los portugueses inician estas exploraciones europeas y no los franceses, no los ingleses? ¿Por qué? Eso es sencillo. ¿Saben por qué? Uno, por la escuela, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Y dos, porque ellos tienen una ubicación privilegiada, fíjense. Están en las costas de ¿qué océano? Atlántico. Y ellos, pues, tienen más facilidades de explorar por estas zonas, ¿no? Por eso que ellos son los iniciadores de esto. Los portugueses, para querer llegar a Oriente, van a tratar de explorarlo por acá. Por acá puede ser, ¿ah? Podemos llegar a Oriente por acá, dijeron ellos. Y así, ningún europeo había llegado a esta parte de África. Ningún europeo había llegado a la parte sur y oriente del continente africano. Ahora, los portugueses lo están haciendo. ¿Qué portugués llega al sur oriente de África? Llega Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz, ¿cómo va a llamar a esta zona, el suroriente de África? Lo va a llamar el Cabo de las Tormentas. ¿Por qué? Yo les dije que esta zona tiene aguas peligrosas, ¿ya? Acá este viaje fue tormentoso, por eso que lo llamaron el Cabo de las Tormentas. ¿Qué tipo de viaje tuvieron? Tormentoso, tormentoso. Pero con el tiempo se dieron cuenta los portugueses que desde acá ya podían llegar a la India y al lejano oriente sin tener conflictos con el área de dominio de los musulmanes, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, les dio la esperanza de llegar a Oriente, de ahí que renombraron a este lugar del Cabo de las Tormentas por el Cabo de la Buena Esperanza, porque les dio la esperanza de llegar a la India y al lejano oriente, ¿no? Y finalmente se crea una ruta. Esta nueva ruta, ¿cómo se llama? La ruta de las especias. Entonces ya hay dos rutas ahora que comunican a Occidente con Oriente, una terrestre y otra naval. ¿Cuál es la ruta terrestre? De la seda. ¿Y cuál es la naval? De las especias, ya le pertenece a los portugueses. Finalmente, con esta ruta de las especias, se llegará a la India, se llegará a la India. ¿Quién llega a la India? ¿Qué europeo? Vasco de Gama. Vasco de Gama, muchachos, ¿ya? Este llega a la India. Bien, ¿cómo nos recordamos que a la India llega Vasco de Gama? Fácil,
India, Vasco de Gama, India, Gama, como la canción, Inga. Así nos vamos a recordar, muchachos. ¿Ya? Vamos, ¿cómo se acuerdan? Pero no ponerle ninguna letrita antes, solamente Inga, así nomás, y punto, ¿ya? Bien, entonces ya los portugueses ya han llegado ya a Oriente, ya llegaron ya. Eso en el siglo XV, y los portugueses van a seguir expandiéndose por África, por Asia. Bien, ahora en el siglo XVI, ¿quiénes van a hacer estas exploraciones? Los españoles. Bien, entonces, de forma resumida, en el siglo XV, ¿quiénes hacen las exploraciones? Chile, Portugal. En el siglo XVI, ¿quiénes hacen las exploraciones? España. Y en el 17, los franceses, muchachos, ya los franceses. Entonces, 15 portugueses, y ahora en el siglo XVI, ¿de quién estamos hablando? De los españoles, ¿ya? Los españoles van a ser representados por don Cristóbal Colón. Don Cristóbal Colón. Vamos, Colón, ¿de dónde es? Genovés, ¿pero de dónde? Génova, Italia, muchachos, ¿ya? Los genoveses son marineros, estos genoveses, por su ubicación geográfica, ¿ya? Yo sé que hay muchas teorías que nos dicen que Colón es de muchos lugares, muchos orígenes le facultan a Colón, ¿cierto o no es cierto, ya? Pero el consenso académico que sostiene que Colón es de dónde, de Italia, muchachos, ¿ya? Es genovés, ¿ya? Pero italiano y todo, pero trabaja para la corona española, Colón. Colón sostiene que la Tierra no es plana, sino que la Tierra es esférica. Y su lógica es sencilla. Si la Tierra es esférica y yo viajo en línea recta, al final llegaré al mismo punto. Por supuesto. Y Colón sostiene lo siguiente. Si nosotros, los europeos, no podemos llegar a Oriente por Constantinopla, entonces llegaremos a Oriente por donde... por Occidente. Le quería dar la vuelta, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Entonces ya tenemos dos rutas, una trazada por los portugueses, por las costas de África, por la ruta de las especies, que incluso se podía llegar sin hacer escala en tierra, de frente por el mar, de frente, muchacha. Portugueses, por la ruta de las especies. Y ahora, de los españoles, la ruta a Oriente, ¿pero por dónde? Por Occidente. Y hay dos rutas, muchachos, ¿ya? Bien, pero ¿qué tal? ¿La ruta de Colón se concretiza? No. Colón colisiona, choca, muchachos, ya con un continente, con América. ¿Qué tal? ¿Colón es el primer europeo en llegar a América? Nada que ver. ¿Quiénes son los primeros? Los vikingos. ¿Con qué vikingo? Con Leif Erikson, ya, muchachos. No confundirse con Eric el Rojo. ¿Quién era Eric el Rojo? Era su papá, ¿ya? Acuérdense que los vikingos, mientras más ancianitos se hacen, su cabello no se vuelve blanco, se vuelve rojo, ¿ya? Ya rojo. Eric el Rojo es más anciano, es el padre de Leif Erikson. En cambio, Leif Erikson joven, él es el que llega a América. Llega a lo que hoy en día es Canadá, muchachos, a Norteamérica, ¿ya? Incluso fundan una ciudad acá. Fundan un asentamiento, lo llaman Vinland. Vinland, ¿qué significa Vinland? La tierra del vino, muchachos, ¿ya? La tierra del vino. Bien, entonces Colón, ¿qué hace con América? ¿La descubre o la redescubre? Ya, pero Colón muere pensando que había llegado ¿a dónde? A la India, ¿no? A la India. ¿Quién es el que se da cuenta que era un continente nuevo? Américo Vespucio. Vespucio, es un cartógrafo muy veterano y navega por estas zonas americanas. Llega a estas tierras y se da cuenta que las tierras donde había llegado Colón no era la India, era un nuevo mundo, sostiene Américo Vespucio. Ya es un nuevo mundo. Y así la gente decía, dice es un nuevo mundo donde ha llegado Colón. ¿Quién lo dice? Américo Vespucio. Y así empiezan a decir que es el mundo de Américo. El mundo de América. Y cuando después constatan de que de verdad era un continente nuevo, ¿cómo lo llaman? El mundo de América. La América, pues, muchachos, ¿ya? A ver, nos ordenamos. A ver, primero los europeos en América. Vikingos, ¿con quién? Leif Erikson. La redescubre Cristóbal Colón. Y el descubrimiento intelectual, Américo Vespucio, muchachos, ¿ya? Entonces, portugueses y españoles inician una competencia de expansión y de búsqueda de nuevas tierras, nuevos recursos, muchachos, ¿ya? Esa competencia, ¿en qué puede terminar? En una guerra. ¿Qué tal? ¿Europa cómo está? ¿En apogeo o en crisis? Y si está en crisis, ¿les gustará una guerra todavía a los europeos? No. Profesor, ¿por qué están en crisis los europeos? ¿Por qué?
A esta crisis se le llama la crisis del siglo XV. Si yo digo siglo XV, ¿de qué años me refiero? 1400, ¿cierto o no cierto? ¿Cuál es la causa de la crisis del siglo XV, profesor? Esta, pues, la captura de Constantinopla. ¿Eso genera crisis? Sí. Si ya no hay contacto de Europa con Asia, de Occidente con Oriente, ¿qué hay en Europa? ¿Abundancia o escasez? Hay escasez de productos, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Y hay precios altos también. Entonces, eso genera una crisis en Europa. Se llama la crisis del siglo XV. A ver, ¿cuáles son las causas para la crisis del siglo XIV en Europa? No estoy diciendo 15, 15 es esta, la que vimos la semana pasada, crisis del siglo XIV. ¿Cuáles fueron las causas? Uno, la producción. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis del siglo XIV? No había producción, ¿por qué? A ver. Por la pequeña era del hielo, ¿se acuerdan o no? 2, la peste. Y 3, se han olvidado tan rápido, una semana y se han olvidado. La guerra de los 100 años, pues muchachos, ¿ya? Bien, estas 3 causas generaron la crisis del siglo XIV. Y ahora estamos hablando de la crisis del siglo XV, ¿ya? ¿Cuál es la causa de la crisis del siglo XV en Europa? ¿De Chile? De Constantinopla. Pues muchachos, pues no están concentrando, ¿ya? Bien. Entonces Europa está en crisis y Europa no quiere guerra, ¿ya? Así que el Papa intercede. El Papa convoca a las autoridades, tanto de Portugal y España, y les hace firmar un tratado. ¿Cómo se llama ese tratado? El Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas. Con el Tratado de Tordesillas, el Papa traza una línea imaginaria, traza esta línea imaginaria, y a partir de esta línea, a Occidente, ¿a quién le corresponde? A España. Y de esta línea a Oriente, ¿a quién le corresponde? A Portugal. A Portugal, muchachos, ¿ya? Bien, dígame, ¿quién salió más beneficiada con el Tratado de Tordesillas? ¿Portugal o España? ¿Por qué España? Es la mitad, ¿eh? Es la mitad. ¿Por qué España salió más beneficiada? ¿Y con los aztecas no se encontraron? También. ¿Por qué España salió más beneficiada? Porque tanto el Tahuantinsuyo en México, ¿qué cosa había? Metales preciosos. Por lo tanto, España salió beneficiada porque en estas tierras se encontraron pues metales preciosos. Pero Portugal no tiene nada de qué quejarse. ¿Por qué? Porque a Portugal le corresponde este país, ¿cómo se llama? Brasil. Este océano, ¿cómo se llama? Atlántico. Esta ruta, ¿cómo se llama? De las especias. Portugal, pues, no sale perjudicada, ¿no? Pero algo mejor, ¿quién ha salido? España, muchachos, ¿ya? ¿Por qué es importante el Tratado de Tordesillas? ¿Por qué? El Tratado de Tordesillas es importante porque es la primera vez que los europeos se reparten el mundo, muchachos, ¿ya? Yo les decía, como si fuese su chakra, se reparten el mundo. Dígame, ¿habrá una segunda vez que se repartieron el mundo? ¿Sí o no? Por supuesto, pero ya lo veremos después, ¿ya? Bien, este es el primer reparto del mundo entre portugués y españoles, Tratado de Tordesillas. De hecho, los españoles van a seguir con su competencia de buscar nuevas rutas, de buscar nuevos espacios, nuevos mercados. Así que los españoles van a financiar un proyecto, el primer viaje de circunnavegación. El primer viaje de circunnavegación. Vamos, los españoles lo están impulsando, ¿ah? ¿Quiénes la dirigen? Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, ¿ya? Magallanes como comandante en jefe y el segundo al mando, Sebastián Elcano, Magallanes y Elcano. Bien, ¿cuál es el objetivo de este viaje de circunnavegación? Demostrar la esfericidad de la Tierra. Mentira, ni siquiera es un pretexto eso. ¿Cuál es la verdadera causa de este viaje? ¿Alguien se acuerda? ¿Nada? Bien. Magallanes es portugués y él viaja a España, por eso que España realiza este viaje, ¿ya? Magallanes es portugués y le vende un proyecto, una teoría que había pasado en su cabecita, ¿ya? Magallanes sostiene que para llegar desde la península ibérica al país de las especias, ¿cuál es el país de las especias? ¿Dónde está? En la India, ¿no?
No necesariamente se podía llegar acá por la ruta de las especias. Él en su mente tenía otra ruta que podría llegar por esta ruta más rápido que por esta ruta de las especias al país de las especias. ¿Cuál era esa ruta? Por acá, por este océano Atlántico, ¿ya? Podían llegar por acá, cruzar por el sur de América, por el sur. Acá hay un pequeño estrecho, ¿cómo se llama? El estrecho de Magallanes, pues muchachos, porque Magallanes la descubre, pues ya, el estrecho de Magallanes pasa por acá y finalmente llegaría al país de las especias, ¿cierto o no es cierto? ¿Cómo lo haría? Más rápido. Pero al final, ¿cuánto tiempo se demoran? 3 años y picos, muchachos, ya, 3 años y picos. Y al final llegan al mismo punto de partida, dándose cuenta que la Tierra era esférica. Pregunta, ¿cuál es la causa de este viaje? Nuevas rutas, nuevos mercados, nuevos territorios, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué es la esfericidad de la Tierra de este viaje? ¿Una causa o es una consecuencia inesperada? Claro, como cuando tú eres un científico, estás mezclando sustancias químicas y tienes un accidente científico importante. Es un accidente esta muchacha. Al final se dieron cuenta que la Tierra era esférica. Sin querer se dieron cuenta que la Tierra era esférica. ¿La captaron o no la captaron? A ver otra vez, ¿cuál es la causa del viaje? ¿Y la esfericidad qué cosa es? Una consecuencia inesperada, muchachos, ¿ya? Bien, pero al final de este proyecto Magallanes fracasa, muere, muchachos, ¿ya? Magallanes no termina el proyecto, ¿ya? Magallanes es devorado por una tribu caníbal en las Filipinas, es devorado. Magallanes estaba tratando de defender, pero en eso de todos los caníbales entra el líder de los caníbales, un hombre alto, casi de 2 metros. ¿Cuánta carne habrá comido su jefe? Ya se llamaba Lapu-Lapu, muchachos. Lapu-Lapu observa a Magallanes y Lapu-Lapu a Magallanes de un solo Lapu, se lo tumba y se lo devoran a Magallanes. Magallanes no concluye el proyecto. ¿Quién es el único que la concluye? El Cano. Magallanes fallece y el Cano es el que la completa, muchachos, ¿ya? Lo que nos interesa de esta expansión europea son las consecuencias. Las consecuencias, ¿ya? A concentrarse en las consecuencias, Bien, ¿qué consecuencias habrá generado esta reforma, esta expansión europea? ¿Qué consecuencias? Veamos, una consecuencia económica. Bien, ¿qué clase social se beneficia con esta expansión europea? La burguesía. ¿Por qué? Porque ¿quién financia estas exploraciones? ¿La monarquía o los burgueses? Los burgueses, muchachos, ¿ya? Ellos la financian, ¿Por qué los monarcas no tienen dinero y los burgueses le están financiando? ¿Por qué? ¿Por qué los burgueses le están financiando, muchachos? ¿Porque Europa tiene dinero o no? ¿Las monarquías tienen dinero? No, están en crisis, pues ya. Por eso que ¿quiénes financiaron estos viajes? Los burgueses. Bien, una cosa es impulsar y otra cosa es financiar, ¿ya? Acá la están impulsando los monarcas y la financian los burgueses, ¿no? ¿Qué esperan los burgueses al financiar? Ya, reyes, les vamos a prestar dinero, ¿eh? Pero con una condición. Está bien, nos devolverán el dinero, pero con una condición. No nos van a pagar intereses. Lo que queremos es que en los nuevos territorios que ustedes llegan nos permitan llevar nuestros mercados, nos permitan comercializar en esas tierras, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo se beneficia la burguesía? Ampliando sus mercados. Si antes el mercado de estos burgueses solamente estaba en Europa, ahora su mercado, ¿dónde está? A nivel mundial, pues, muchachos, ¿ya? Por lo tanto, la burguesía sale beneficiada. Primera consecuencia, expansión del mercado burgués, ¿ya? Bien, segunda consecuencia económica, Bien, ¿qué sistema económico hay en Europa para esos tiempos? ¿Qué sistema económico? ¿Feudalismo? El mercantilismo. ¿Cómo piensa un mercantilista? Su mente está así, ¿no? Comercio, dinero, capitales, negocio, comercio, dinero. Ese es su pensamiento, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué tal? ¿Ese pensamiento tenían los nativos de América antes de que lleguen los europeos? No. En otros lugares tampoco. Por lo tanto, ¿qué sistema económico se va a difundir por el mundo?
Ese pensamiento, pues, mercantilista, se produce una difusión de este pensamiento económico, del mercantilismo, difusión del mercantilismo, ¿ya? Más consecuencias económicas, dígame, antes, ¿dónde había mayor actividad naval del comercio? ¿Dónde? ¿En qué mar? Antes, ¿en qué mar había más actividad comercial? ¿Cómo se llama este mar? Mediterráneo. ¿Cierto o no cierto? Sí. Pero ahora, ¿dónde hay mayor actividad naval del comercio? ¿Dónde? En el Atlántico. ¿Por qué los europeos ahora están comercializando más por el Atlántico? Porque ahora van a navegar y comercializar con sus colonias. Sus colonias tanto en América, tanto en África, tanto en Asia, pues muchachos. Por lo tanto, consecuencia económica, predominio comercial. ¿De qué océano? Atlántico. ¿Y decadencia comercial? ¿De qué aguas? Del mar Mediterráneo, muchachos. Consecuencia económica, ¿ya? Vamos, más consecuencia económica. Si tú fueses rey de España, ¿cómo le sacarías provecho a tu colonia del Perú? ¿Cómo le sacarías provecho? ¿Mm? Aparte de cobrarle impuestos, ¿cómo le sacarías provecho? ¿Qué tal? ¿Permitirías que las riquezas, los metales preciosos, los recursos naturales del Perú lo exporte, lo explote otro reino europeo? ¿Permitirías eso? No, pues, ¿qué tal? ¿Permitirías que la clase comerciante del Perú compre, importe productos de otro reino europeo o solamente contigo? Que solo a nosotros los españoles nos compren los comerciantes peruanos, ¿cierto o no cierto? ¿Eso cómo se le llama? Monopolios comerciales. Así sacaron provecho estos europeos, muchachos, ¿ya? Monopolios comerciales. Por ejemplo, el Perú, ¿con quién nomás debe comercializar? España. Brasil, Portugal, las 13 colonias. Con Inglaterra, correcto, muchachos. Monopolios comerciales, ¿ya? Vamos, más consecuencias. Consecuencia política, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Los estados europeos se expandieron? De hecho, ¿con qué nombre se le conoce a aquel estado que se expande? Imperios, imperios. Pero profesor, yo no veo que España haya crecido, fíjese, tiene el mismo tamaño. Sí, es que sus posesiones no están en Europa. ¿Dónde están sus posesiones? Más allá del mar, más allá del mar. A esos imperios se le llaman imperios ultramarinos, ultramarinos, ¿ya? ¿Quiénes son esos grandes imperios ultramarinos? En el siglo XV, Portugal, 16, 17. Francia, correcto. Vamos. ¿Quién fue la gran potencia en el mundo en el siglo XVIII? Ingleses. 19. También ingleses. 20. Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial, pues muchachos, ¿ya? Claro, tú dirás, ya no nos interesa 18, 19, 20, pero por cultura te puede venir, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Lo que nos interesa en este tema son 15, 16 y 17. Son los grandes imperios ultramarinos. ¿Holandeses también están? Sí, pero no sobresalen tanto como estos, ¿ya? Bien, imperios ultramarinos, ¿ya? Fíjense, solo un hecho como la captura de Constantinopla está cambiando a la historia o no. De hecho, fíjense lo que ha generado la captura de Constantinopla. ¿Qué tal? Si no hubieran capturado Constantinopla, los europeos hubieran llegado a América para esas fechas. Difícil, difícil, muchachos. Quizá Atahualpa no hubiera tenido esa muerte trágica que tuvo, ¿cierto o no cierto? Ya, este pequeño acontecimiento ha generado muchos cambios radicales, ¿ya? Vamos, consecuencia social. Consecuencia social. ¿Qué pasó con los territorios invadidos por los europeos? Esos territorios nativos, ¿su población aumentará o descenderá? Desciende. Hay un colapso demográfico. Hay un colapso demográfico. Colapso demográfico, muchachos, ¿ya? Colapso demográfico, ¿ya? Yo les decía que de acuerdo al inglés David Cook, cuando llega Pizarro a Calta o Antinsuyo, se calcula que había una población de casi 10 millones de nativos, muchachos, ¿ya? 10 millones. ¿Buena cantidad? Sí. Eso en 1532. Y de acuerdo a los cálculos del mismo, en el año 1600, ni siquiera 100 años ha pasado, ¿cuántos nativos nada más se había? 0,6 millones, es decir, solo 600,000 nada más, de 10 millones a 600,000. ¿Qué pasó con la población nativa? Término correcto, colapso demográfico. ¿Cuáles son los factores del por qué la población descendió?
Y es cierto, ustedes dirán cristianización, profesor, cristianización, mitas, abusos, guerras, y es cierto, pero ¿cuál es la causa más importante? Las enfermedades. Los europeos llegaron tosiendo, los europeos llegaron con, con picazones en el cuerpo. No se dieron cuenta los europeos, pero con ellos llevaban estas enfermedades. Gripe, viruela, sarampión, eran enfermedades que nosotros acá en nuestras tierras no conocíamos y nuestro cuerpo no estaba preparado. Así que estas enfermedades mataron a las poblaciones, muchachos. Más consecuencias sociales. Oh, pregunta. ¿Qué tal? ¿Llegaron enfermedades acá a América? Gripe, viruela, sarampión, ¿cierto o no cierto? Dígame. ¿La peste bubónica habrá llegado a América para estos tiempos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No llega la peste, muchachos. ¿Cuándo recién llega la peste acá a América? Recién en el siglo XIX recién llegará, ¿ya? Pero para estos tiempos no llega. Ya en la Edad Moderna no llega, recién en el siglo XIX, ¿ya? Bien, más consecuencias, dos grandes imperios caerán como resultado de esta invasión. En Centroamérica, no, aztecas, ¿ya? Como nuestro banco azteca que tenemos por el parque, azteca, ¿se acuerdan? ¿Ya? Azteca, en manos de Hernán Cortés. Y en Sudamérica, el imperio de los incas, en manos de Francisco Pizarro. Dos imperiazos caen, ¿ya? Más consecuencias sociales. ¿Alguien se acuerda qué era la romanización? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era romanización? Gracias, Ani, gracias. ¿Qué era romanización? Era la imposición, difusión de la cultura, lengua, tradiciones, costumbres de los romanos a los pueblos sometidos, ¿cierto o no cierto? Ya, si eso es romanización, ¿qué será la helenización? Es lo mismo, pero ¿de quiénes? De los griegos. ¿Qué es la quechuización? Es lo mismo, pero ¿de quiénes? De los incas, ¿cierto o no cierto? ¿Y acá qué se producirá? ¿Acá qué se produce? La españolización de América, la portuguesización, la francesización. ¿Qué se produce acá? Se produce la europeización, ¿cierto o no cierto? Vamos, ¿Europa qué es? ¿Qué es? ¿Es Occidente o es Oriente Europa? Es Occidente, por lo tanto, a ese proceso se le llama la occidentalización de América, muchachos. ¿Qué es la occidentalización? La imposición de la cultura europea occidental a estas tierras. ¿Qué cosa van a imponer? Sus lenguas, castellana, portuguesa, inglesa, costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera. La occidentalización. Es decir, se produce un mestizaje entre Occidente y América. ¿Qué tipo de mestizaje? Tanto biológico y cultural. Biológico, genes, cultural, costumbres y tradiciones, ¿ya? Uno de los primeros en realizar este mestizaje es Francisco Pizarro, muchachos, ¿ya? Pizarro se casa con la hermanita del Inca. ¿Cómo se llama su hermanita del Inca, Atahualpa? Quispe Sisa, que se cambia el nombre de Inés Huayla, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? De solo 16 añitos nada más. Y Pizarro, ¿cuántos años tenía? Se sentó, muchachos, ¿ya? Ese Pizarro es un maestrazo. A ver, jóvenes, un saludo de respeto al maestrazo Pizarro. El que no, voy a saber que es del otro bando, me voy a dar cuenta, ¿ya? Muchachos, saludo de respeto al maestrazo Pizarro. Es un maestrazo. Y el que no, muchachos, ¿ah? Es un muchacho, ¿ah? Ya bueno, aceptamos sus decisiones. Bien, ¿qué está pasando mientras Europa se está expandiendo por el mundo? ¿Qué está pasando al mismo tiempo? Al mismo tiempo, los miembros del clero habían corrompido demasiado a nuestra Iglesia Católica. La habían corrompido demasiado y era momento de corregirla, de reformarla. Hablamos de la reforma protestante, ¿ya? Hablamos de la reforma protestante. Muchachos, ¿qué entienden ustedes por reformar? Cambiar, ¿no? Cambiar. En este caso, ¿a quién se va a querer cambiar? A la iglesia, ¿no? Definamos entonces, ¿ya? Definamos entonces qué es la reforma protestante. Definamos. La reforma protestante, jóvenes, fue un movimiento de renovación religiosa, renovación. Lo que se pretende es renovar, corregir a la Iglesia Católica. ¿De qué? De sus defectos, de sus errores, muchachos, ¿ya?
¿Dónde se produce ese movimiento de renovación, de corrección a la Iglesia Católica? Todo el mundo sabe que la reforma, ¿dónde inicia, dónde estalla? En Alemania. Pero al final la reforma se va a desarrollar en toda la Europa occidental, en toda la Europa occidental del siglo XVI. Si yo digo 16, ¿de qué años me refiero? 1500, ¿no? Por lo tanto, es un movimiento de renovación de la Iglesia Católica que se produce en toda la Europa occidental durante el siglo XVI. Bien, profesor, ¿se va a corregir a la Iglesia Católica? Sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas que motivaron a la gente a reformar a la Iglesia Católica? Las causas son un montón, las causas, ¿no, jóvenes? Son un montón, ¿no? Entre esas causas, por ejemplo, los abusos de una institución. ¿Cuál era la institución el órgano más abusivo de la Iglesia? La Santa Inquisición. ¿Era muy abusiva o no? Sí, causa para corregirla, ¿ya? Otra causas era su excesivo lujo. La Iglesia Católica había perdido su humildad y ahora que le interesaba solamente el dinero, muchacha, el dinero. La Iglesia Católica se hizo tan rica que se compraba tierras y tierras, enormes tierras. ¿Cómo así? Y al final le importaba el dinero nada más, ¿sí? Solo el dinero. Ya no salvar las almas, ayudar al prójimo, ya no, sino el dinero. ¿Cómo así acumuló tantas riquezas, profesor? Con la recaudación de impuestos, pues como por ejemplo este impuesto, el diezmo. El diezmo, ¿cuánto por ciento es? 10%. Pregunta, los nobles, ¿cuánto por ciento pagan de diezmo? No pagan. La nobleza no tributa, solamente agricultores, ganaderos, artesanos, muchachos, ¿ya? El 10%, ¿ya? Con eso se enriquecieron, pues, ¿ya? Bien, también hablábamos de otro impuesto, la primicia. La primicia, ¿ya? Vamos, ¿qué es la primicia? Correcto, correcto, correcto. La primicia, jovencitos, son los primeros frutos de tu producción, que debería derivarse, pagárselo ¿a quién? A la iglesia. Por ejemplo, si estos señores de acá son ganaderos, tienen sus vacas, tienen sus chanchitas, sus cabras, sus llamitas hembras, los primeros críos de sus animales, no se lo deben retener. A quien le tienen que dar es a la iglesia, ¿ya? Si estos señores son agricultores, su primera cosecha, ¿para quién tiene que ser? Para la iglesia también. Por lo tanto, es la primicia, son los primeros frutos de la producción que va dirigida a la iglesia católica, ¿ya? Y con eso se enriquecieron, pues, estos y más impuestos, ¿no? Otra de las causas para reformar a la iglesia es su exagerada corrupción. Hay mucha corrupción, muchachos, ya dentro de la iglesia, entre ellas la simonía. ¿Qué es la simonía? La venta de cargos eclesiásticos, muchachos, ¿ya? Bien, ¿quiénes quieren escalar dentro de la iglesia? ¿Nosotros, los civiles o los administrativos de la iglesia? Administrativos. ¿Quiénes son ellos? Son los abades y abadesas, pues, ¿ya? Nosotros, ¿qué somos? ¿Somos parte del clero o somos solo seguidores? Seguidores, fieles, civiles. A nosotros, a los seguidores, fieles, civiles, nos llaman laicos, muchachos, ¿ya? Un laico es aquella persona civil, natural, que tiene como religión a la católica, pero que no forma parte del clero mismo. Nosotros somos laicos. Usted joven es un laico. Usted también es un laico. Usted es una laica. Usted también es una laica, ¿ya? ¿Qué es un laico? Es un fiel, un creyente católico, pero que no forma parte del clero. Son los miembros del clero, abades y abadesas, los que quieren escalar y los cargos más altos, obispos, arzobispos, cardenales, ya tenían un precio, ¿ya? A ese carguito no lo van a llegar así por mérito, sino la tenían que pagar, muchachos, ¿ya? Y toda la gente sabía eso. Ah, ¿quieres ser sacerdote de ese cargo? Tienes que pagar tanto, así cuesta. ¿Qué tal? ¿Corrupta la iglesia o no? Sí, simonía, venta de cargos eclesiásticos, ¿ya? Otro de los actos de corrupción es el nepotismo. Es el nepotismo. Muchachos, ¿qué es el nepotismo? Nepotismo. Nepotismo son los favoritismos en los cargos públicos a los familiares del clero. Por ejemplo, imaginemos que yo sea un poderoso arzobispo de Huamanga, ¿ya? Yo voy a ser un poderoso arzobispo, ¿ya? Y mi amigo de acá es un muchacho que el año pasado se ha titulado, ya se tituló de su carrera y este año está haciendo su maestría. Este joven de acá es mi sobrino. Ambos se van a presentar a un cargo en el gobierno regional. ¿A quién le darán el cargo? ¿Al muchacho profesional o a mi sobrino?
A eso se le llama pues nepotismo. Favoritismos en los cargos públicos a los familiares del clero, muchachos. ¿Corrupción o no? Hoy en día se ve nepotismo. Familiares de congresistas, familiares de ministros, de presidentes. También, ¿cierto? No de aquellos que dicen nada de corrupción. Peor todavía, muchachos, ¿ya? Nepotismo, ¿ya? Causa también para reformar a la iglesia. Otra de los actos de corrupción es el nicolaísmo. El nicolaísmo. ¿Qué es el nicolaísmo? El nicolaísmo es el incumplimiento al voto de castidad. Incumplimiento al voto de castidad, muchachos. Ustedes saben que los miembros del clero, esto es, abades, abadesas, pues hacen un voto de castidad. Es decir, si forman parte del clero, ya no van a tener pareja, no van a tener hijos, esposos, no van a tener intimidad. Ellos son los abades, abadesas que hacen ese juramento de castidad. Pero hay algunos que se salían con las suyas, muchachos, ¿ya? Se salían con las suyas. Imaginemos que yo sea un sacerdote, un abad, un sacerdote, y mi jurisdicción sea todo Emadi, muchachos, sea todo Emadi, ¿ya? Mi función es rezar por las almas de los que viven en Emadi, es mi función, ¿ya? Yo, párroco, sacerdote, abad. Pero a veces yo me salía con las mías, pues, ¿ya? Yo decía, varones de Emadi, de ustedes sus pecados no es tan grave, así que les voy a perdonar. Pero señoritas, de ustedes su pecado es muy fuerte, no sé qué podrían hacer para que yo les perdone sus pecados. Bueno, tengo una idea. Yo en mi parroquia me siento muy solo. No sé si ustedes, señoritas, me pueden acompañar en la noche, me pueden ayudar en ciertas cositas y así les voy a perdonar sus pecados. Usted, señorita, me puede visitar los lunes, usted los martes, usted los miércoles, usted los jueves, usted si quiere ahorita acá. Así ya. Vamos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es entonces el nicolaísmo? Es el incumplimiento al voto de castidad. ¿Qué tal? ¿También es un acto de corrupción o no? De hecho, pues, muchachos, ¿ya? Ven. ¿La Iglesia Católica sigue igual como nos la han enseñado o se ha corrompido? Se ha corrompido. Los del clero lo han corrompido, muchachos, ¿ya? Hay muchas más causas para la reforma protestante. Una de esas causas es la rivalidad que existía entre el Estado y la Iglesia, muchachos, ¿ya? Entre el Estado y la Iglesia. ¿Qué tal? Antes, ¿había rivalidad o había una alianza entre estos? Alianza, pero ahora se odian. Edad media, alianza, edad moderna, se odian. Es una relación tóxica, ¿ya? ¿Por qué hay una rivalidad entre estos dos, profesor? ¿Por qué? A ver, muchachos, ¿se acuerdan que los reyes se habían recuperado poder sobre sus tierras en la Baja Edad Media? ¿Se acuerdan? Formación de estados nacionales, ¿se acuerdan? El rey había recuperado poder sobre los señores feudales. Sí, ya recupera poder, pero no había recuperado poder sobre la señora feudal. ¿Quién era la señora feudal? La iglesia. ¿También tenía tierras o no? Y la iglesia aún tenía tierras en los reinos, ¿ya? Dime, si tú fueses rey, ¿quieres que la iglesia tenga tierras en tu reino? No, naturalmente no. ¿Qué quieres de estas tierras? Recuperar el control sobre ellas, ¿no? Que sean mías otra vez, ¿ya? Bien, así que si tú fueses este rey, ¿qué harías con la reforma? ¿La apoyas o la combates? La apoyo. ¿Para qué? Para que con ello nosotros debilitemos el poder de la iglesia, de la religión y recupere el control sobre esas tierras, que sean mías. Bien, ¿qué tal? ¿Quieren expropiar esos bienes o no los reyes? Por supuesto, pero el término correcto es secularizar. ¿Qué significa secularizar? Secularizar significa expropiar los bienes ¿de quién? De la iglesia. Por eso es que se explica que en la Reforma muchos monarcas dejan la religión católica para ser protestante. ¿Con qué objetivo? No por fe, sino para recuperar el control sobre esas tierras. ¿Astutos o no astutos, muchachos? ¿Ya? Por supuesto, ¿ya? Bien, secularizar. ¿Qué significa secularizar? Expropiar las tierras ¿de quién? De la iglesia, para el Estado, ¿ya? Hay muchas causas. Vamos, ¿el humanismo también será causa? A ver, dígame, ¿qué es el humanismo? Era un movimiento de renovación intelectual, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Vamos, ¿quién era el padre del humanismo? Petrarca, el máximo representante, Rotterdam. Hay que recordar que Rotterdam no solamente cuestionaba
el pensamiento escolástico teocentrista también cuestionaba y criticaba la misma institución. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué cosa criticaba? Su corrupción, la venta de las indulgencias. Incluso Rotterdam la comparaba como un burdel. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quiénes cogen las ideas de este Rotterdam, de estos? ¿Quiénes cogen las ideas? Los reformistas, entre ellos Martín Lutero. Por lo tanto, los humanistas, ¿qué les están dando a la reforma? ¿Las piedras o las ideas? ¿Qué tipo de causa es el humanismo para la reforma? ¿Una causa militar o ideológica? Claro, con sus ideas se va a hacer la reforma protestante, es la causa ideológica. Ven, jóvenes, así como esta, hay muchas causas para la reforma, ¿ya? Pero, ¿cuál es esa causa que es el colmo? ¿Cuál es la gota que derrama el vaso? ¿Ya? ¿Cuál es la detonante para esta reforma protestante? La detonante. La detonante es la venta de las indulgencias, ¿ya? La venta de las indulgencias, ¿ya? Venta de las indulgencias. Autorizado por un papa, por el Papa León X, ¿ya? Por el Papa, acá sí lo apuntamos, León X, ¿ya? León X. Bien, ¿dónde se venden las indulgencias? En toda Europa Occidental, pero ¿dónde se inicia? En Alemania. En una ciudad de Alemania llamada Wittenberg. Y ahí había una catedral, la catedral de Wittenberg, muchachos. En su puerta se venden las indulgencias. Bien, ¿qué es una indulgencia? ¿Qué es una indulgencia, jóvenes? ¿El perdón de los pecados? En el purgatorio, es lo más correcto. ¿Ya? Bien, explico. Muchachos, a prestar atención. Una indulgencia es un documento que tiene el poder de reducir tu condena de tu alma en el purgatorio. ¿Cómo es eso? Sabemos que en algún momento todos nos vamos a morir, todos, varones, mujeres, todos nos moriremos. Algunos irán al infierno, algunos irán al paraíso. Naturalmente nosotros los varones, al paraíso, naturalmente, ¿ya? Sin embargo, vayas donde te vayas, al infierno, al paraíso, de todas nuestras almas, sí o sí, ¿por dónde va a tener que pasar? Por el purgatorio. El purgatorio es un lugar muy semejante al infierno, donde con sus llamas muy dolientes y muy quemantes, queman nuestra alma. ¿Para qué? Para purificarla. Y ahí nuestra alma sufre quemándose, pues, muchachos, en el purgatorio, ¿ya? ¿Cuánto tiempo sufre nuestra alma en el purgatorio? Depende. Mientras más pecados hayas tenido al momento de morir, más tiempo sufrirá tu alma en el purgatorio, pues. Mientras menos pecados hayas tenido al momento de morir, menos tiempo sufrirá tu alma en el purgatorio. Pero la iglesia sostiene que ellos tienen el poder de reducir tu condena de tu alma en el purgatorio. No solamente tuya, sino también de cualquier persona familiar que ustedes deseen. ¿Cómo? Aquí está la indulgencia, aquí está el sello del Papa, la firma del Papa, y basta con poner el nombre de la persona que quieras que se reduzca su condena en el purgatorio, pues se hace eso, se cumple. Bien, dinos el nombre del familiar que queramos que reduzcamos su condena en el purgatorio, lo escribimos, aquí está, y su condena se va a reducir. Aquí está el documento, ahora páganos. ¿Qué tal? ¿Ustedes pagarían? ¿Sí o no? De hecho que no, pero en esos tiempos sí, ¿Por qué pagaba la gente en esos tiempos, profesor? Es que durante toda la Edad Media, ¿qué se le había hecho a la gente? Un lavado cerebral, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Incluso la iglesia sabe vender estas indulgencias, muchachos, sabe vender. La iglesia sostiene, nuestro Papa sufre. El Papa escucha los lamentos, los quejidos de sus familiares. Tu abuelo ha fallecido, ¿cierto o no cierto? Sí, el Papa escucha los lamentos de tu abuelo, de tu familiar, de tus hijos, de tus padres, de tus madres. Él escucha. Él tiene el poder de reducir la condena de esa alma del purgatorio. Pero ayúdalo también, pues, el Papa. ¿Cómo? Busca un par de monedas, dáselo al Papa para que el Papa tenga fuerzas con eso y sacar a estas almas del purgatorio. ¿Quién no tiene una moneda para el Papa? Denle una moneda al Papa. Y así la gente decía, pobrecito nuestro Papa, está luchando por nuestros familiares, sus almas, y recurrían hasta préstamos para conseguir dinero y dárselos a la iglesia a cambio de recibir esta indulgencia y ahí feliz. Bien. En resumen, ¿qué es una indulgencia?
Documento que permite ¿qué? Reducir tu condena en el purgatorio. ¿Qué es la venta de las indulgencias? ¿Cualquier causa o la detonante? Algunas personas ya se habían leído a humanistas y que decían, qué ridículo estos miembros del clero, han corrompido a nuestra religión católica, ¿ya? Es momento de corregirla. Es decir, no es cualquier causa, es la detonante, desencadenante, ¿ya? Bien, ¿captaron o no captaron hasta acá? Bien, bien, bien. ¿Quién es el máximo representante? ¿Quién es el papa que lo autoriza? León X. León X, muchachos, no es un ejemplo a seguir. León X caminaba con monjas. Esas monjas no eran monjas, eran sus amantes. Y mensualmente las cambiaba. Es decir, la corrupción está tanto por parte de los miembros, tanto masculinos y femeninos, todos han corrompido, muchachos. Uno que otro se salvará, pues ya todo está corrompido, ¿ya? Bien, es la detonante, la venta de las indulgencias. ¿Quién es el máximo representante de esta reforma protestante? ¿Quién es? Martín Lutero. Martín Lutero, ¿ya? Martín Lutero es el máximo representante de la reforma. Es el máximo, es el mayor representante. También es el padre de la reforma, muchachos. ¿Por qué padre? Escuchamos. Fuerte, escuchamos. ¿Por qué la inicia? Él la inicia, ya lo veremos, ¿ya? Martín Lutero, ¿de qué país es este? No, es alemán, es alemán. Jovencitos, a ver quién la capta, ¿ya? Alemania para esos tiempos no se llama Alemania, para esos tiempos se llama el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Les suena su nombre? A ver, ¿cómo se llamaba antes Alemania? Imperio Romano Germánico, muchachos, ¿ya? Bien, son alemanes que quieren recuperar Roma, muchachos, ¿ya? Son la Roma de los alemanes, así como hay una Roma de los franceses con Carlomagno, ¿se acuerdan o no? Es de la Roma de los alemanes. El primer Reich, ¿le suena su nombre? Sí, Sacro Imperio Romano Germánico. Lutero es de Alemania. Forma parte de una orden religiosa, los agustinos. ¿Han escuchado de los agustinos? Orden religiosa pobre, sí. Lutero es agustino. Lutero no siempre fue un fraile, muchachos, no siempre fue. Lutero en su juventud, así como ustedes, era un estudiante de leyes, pero abandona la carrera por su fe. Se vuelve un fraile, incluso es un catedrático universitario que enseña teología. ¿De qué país? De Alemania. ¿De qué ciudad es catedrático? De la ciudad de Wittenberg, muchachos, ya, de la Universidad de Wittenberg. Wittenberg, ¿ahí que se había vendido? Las indulgencias, ¿cierto o no cierto? Y Lutero observa esta venta de las indulgencias y observa que los campesinos pagan todas las monedas, las únicas monedas que tienen, para recibir un papel que no les va a servir de nada. Lutero se indigna de esta situación, muchacha. Se avergüenza, se ausenta por mucho tiempo Lutero y con el tiempo reaparece. Cuando reaparece Lutero, esta fecha. El 31 de octubre de 1517. Vamos, todo 31 de octubre a nivel mundial. ¿Qué se está conmemorando? ¿Qué está conmemorando, señoritas? Día importante. De las brujas y de nosotros los varones, de los demonios. ¿Cierto o no cierto? ¿Ya? 31 de octubre de 1517, en la misma puerta de la catedral de Wittenberg, donde se había vendido, ¿qué cosa? Las indulgencias. Martín Lutero amanece con un martillo, con un clavo, un panfleto, clavando en la misma puerta las 95 tesis. Las 95 tesis de Lutero, muchachos. Bien, ¿por qué es importante este día? Por eso pusimos fecha y todo. ¿Por qué? Porque con este día, con esta publicación, se inicia la reforma protestante. Lutero la inicia, muchachos. Inicia este movimiento de la reforma. ¿Qué son las 95 tesis? ¿Qué son? Sí, son correcciones a la iglesia, son críticas a la iglesia. Escucha bien, son 95 reformas, 95 cosas que la iglesia estaba haciendo mal, muchacha, que la iglesia católica, ¿ya? Bien, ¿por qué se le llama tesis? Porque cada reforma, cada crítica que Lutero hace, lo fundamenta y lo defiende bien con una buena argumentación. A ver, muchachos, cuando ustedes universitarios se van a titular, ¿qué van a tener que hacer?
su tesis. Esa tesis la van a tener que defender ante el jurado o no, de hecho, y la van a tener que fundamentar y argumentar bien. Y Lutero, cada crítica, cada cuestionamiento la defiende, la sustenta, por eso se llama 95 tesis, ¿ya? Bien, ¿qué cosas cuestiona en las 95 tesis a la iglesia, profesor? Muchas cosas, entre ellos cuestiona la venta de las indulgencias, ¿ya? ¿Cómo es posible que un Dios dueño de todo el universo y sus riquezas quiere el dinero de la gente más pobre todavía? Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu fe, ¿cierto o no es cierto? Lutero cuestiona, muchachos. Ya va la primera tesis. Bien, más tesis. Rechaza la autoridad del Papa, muchachos. Para Lutero el Papa no debe existir, ya no debe existir. Rechaza también la adoración de los santos, ya lo considera idolatría Lutero. Rechaza también la santidad de María. Jóvenes, para la única religión que María es santa y también virgen, es solo para nosotros los católicos. Para las otras religiones María no es santa ni conserva su virginidad, muchachos, ¿ya? Lutero condena eso, no es santa y hasta cuestiona su virginidad. ¿Qué más cuestiona? A ver, Lutero sugiere la libre interpretación de la Biblia. ¿Qué tal la Biblia? ¿Está llena de metáforas y parábolas o no? Sí. ¿Quién es el único que puede interpretarlo? La Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque está llena de teólogos y doctores en teología. Tú no interpretes, lo que tú interpretas de la Biblia no sirve, no sirve. Pero ¿qué dice Lutero? Lutero sostiene que si Dios nos ha dado la capacidad de razonar a cada uno de nosotros, es porque Dios quiere que también interpretemos la Biblia a como nosotros la entendamos, ¿ya? Entonces, ¿para qué Dios nos ha dado la capacidad de razonar? Es porque Él quiere que también interpretemos la Biblia, pues. Además, cuando la iglesia lee la Biblia en las misas, lo hace en latín. No entendemos latín, queremos que se lea en un idioma nacional, de acuerdo al idioma de cada nación. Vamos, ¿cuántos sacramentos manejamos nosotros? Los católicos, ¿cuántos manejamos? 7, ¿cierto o no? 7 sacramentos. Lutero rechaza y solo acepta y reconoce 2 sacramentos, ¿ya? ¿Cuáles? El bautismo y la Eucaristía. A la Eucaristía también se le conoce como la comunión, ¿Por qué Lutero acepta, reconoce el bautismo? Porque Jesucristo se bautiza, pues se bautiza. ¿Por qué reconoce la comunión? Porque Jesucristo en la última cena comparte el pan, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Eucaristía o comunión es lo mismo, Bien, ¿cuántas tesis ya hemos mencionado hasta ahorita? Como 7, 8 creo, ¿no, muchachos? ¿Cuántas nos faltarían? 80 y tantas. Pero en resumen, ¿cuál es la idea central de Lutero? En resumen, ¿cuál es la idea central? La idea central de sus 95 tesis nos dice lo siguiente: no importa cuántas buenas obras hagas, la única forma de salvar nuestra alma es mediante la fe pura y sinceramente. Mediante la fe pura y sincera. ¿Cómo es eso? La Iglesia Católica sostiene que las buenas obras salvan nuestras almas, muchachos, ¿ya? Sobre todo buenas obras, ¿con quién? Con la Iglesia. Sé puntual con tu pago de diezmo. Sé puntual con tu pago de las primicias. ¿Sientes que tienes pecados? ¿Sientes que tienes tormentos mentales? Ven a la iglesia, danos un obsequio para la iglesia y con eso nosotros pues vamos a rezar por ti y puede que te salves, ¿ya? Regálanos, danos obsequios, ¿ya? Y con esas buenas obras nosotros podemos hacer que te salves. Pero ¿qué sostiene Lutero? Las buenas obras no salvan nuestra alma. No le des diezmo a la iglesia. No le des primicia, no le des nada. Ellos son personas comunes y corrientes como nosotros, así que no tienen el poder de salvar nuestras almas. La única forma de salvar nuestras almas es mediante la fe pura y sincera ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal su argumento de Lutero? ¿Qué tal sus argumentos? Fuerte, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Bien, salvación por fe. Pregunta, ¿a quién está perjudicando todas estas críticas? A la iglesia. Así que, ¿quién debe frenar a este Lutero y su libre albedrío? El rey de Alemania, muchachos. ¿Quién estaba como rey de Alemania? El rey Carlos V. Carlos V. En Alemania, Carlos V. Y en España, Carlos I. Muchachos, él es rey de Alemania y rey de España al mismo tiempo. Y es el dueño de la mitad
del planeta. Y así en su vanidad él había creado una frase. ¿Cuál era esa frase? En mis dominios nunca se esconde el sol, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Bien, Carlos V, Carlos I, él convoca un par de dietas en contra de Lutero, ¿ya? Un par de dietas. ¿Cuáles son esas dietas? Las dietas de Worms y la dieta de Spira. ¿Cuál es el objetivo de la dieta de Worms? ¿Cuál es el objetivo? Su objetivo es retractar a Martín Lutero, es retractarlo. Vamos, ¿qué significa retractar? Que se corrija, ¿no? Que retire lo dicho, ¿ya? Vamos, famoso por retractarse para salvar su vida. Galileo Galilei querían hacer lo mismo a Lutero en la dieta de Worms, en esta asamblea, en esta reunión. ¿Lutero se retracta? No se retracta y la Santa Inquisición lo está procesando. ¿Cómo iba a terminar Lutero? Quemado, pues, muchacha, quemado. Pero ¿quiénes lo salvan? ¿Quiénes lo apoyan a Lutero? Los príncipes nobles lo apoyan, muchachos, ¿ya? ¿Cómo es eso? Si la captas, excelente, ¿ya? Vamos. Aquí está Alemania. Aquí está el rey Carlos V, muchachos, ¿ya? ¿Se acuerdan de los antiguos señores feudales? ¿Se acuerdan o no? El rey había recuperado poder sobre sus tierras. Pero algunos habían aún conservado sus tierras, conservado poder político, ya no tienen, pero aún tienen tierras extensas, ¿ya? Bien, el rey naturalmente tiene poder en estas tierras, ya tiene poder, pero estos aún conservaban ciertos privilegios. A estos tataranietos que eran dueños de estas tierras se le llamaban príncipes nobles, muchachos. Ya, por ejemplo, si yo fuese el dueño de San Juan o el dueño de Carmen Alto, nosotros seríamos príncipes nobles, muchachos. ¿Ya? Bien, no tendremos poder político acá, pero contamos con ciertos privilegios. Y estos príncipes nobles vieron en Lutero una idea. Si optamos por su religión luterana y rechazamos el catolicismo, ¿qué ganaremos en estas tierras? Mayor poder y mayor autonomía, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Por eso que apoyaron a Lutero, reunieron dinero y le pagaron a los jueces para que absuelvan a Lutero y que no lo maten, pues, muchachos, ¿ya? Es decir, ¿con qué objetivo los príncipes nobles apoyan a Lutero? Para ganar autonomía política, o poder si quieren, ¿ya? Autonomía política, así es. Bien, Lutero no será quemado, muchachos, ¿ya? Bien, ¿por qué es importante la dieta de Spira? Spira es importante porque acá por primera vez se utiliza el término protestante. Muchachos, ¿qué es un protestante en el aspecto religioso? ¿Qué es un protestante? ¿Tienes amigos que son de religión protestante hoy en día? A ver, ¿qué es un protestante entonces? Entonces, muchachos, cero cultura ustedes, ¿ya? Cristianos que no son católicos. Excelente, excelente, ¿ya? Bien. Algunos lo saben, pero no lo quieren decir. Vamos, para los que no lo sabían. El cristianismo es este de acá, el cristianismo, una religión. Pero el cristianismo tiene ramas, muchachos, ¿ya? Tiene ramas. Nosotros, los católicos, formamos parte de la rama principal, ¿no? Cristianos, católicos o cristianos romanos, ¿cierto o no cierto? Pero acá surgen nuevos cristianismos. A esos nuevos cristianismos que no son católicos se le llaman protestantes, muchachos, ¿ya? ¿Quiénes son protestantes? Cristianos no católicos. ¿La captaron o no la captaron? Bien, hoy en día los llamamos protestantes, pero cuando por primera vez se utiliza el término protestante, Spira. Cuando Carlos V vio a estos príncipes en la calle protestar, ¿qué dijo Carlos V? ¿Qué piensan estos? Que porque protestan, voy a reconocerlos protestantes. Por primera vez, pues, muchachos, ¿ya? Bien, de hecho acá se va a dar una guerra entre católicos y luteranos. Se va a dar una guerra, muchachos, cruel esta guerra, pero al final prevalece la paz. Se firma un tratado de paz, muchachos, ¿ya? La paz de Augsburgo, ¿ya? La paz de Augsburgo, donde el Estado alemán reconoce a la religión luterana, la reconoce. Por lo tanto, ¿qué tipo de libertad se les está dando a esta gente en la paz de Augsburgo? ¿Una libertad económica o religiosa? Religiosa, ¿ya? Vamos, ha nacido una nueva religión, ¿cómo se llama? Luteranismo. ¿En qué país? Alemania. ¿Cómo es el luteranismo? ¿Es cristiano? Sí, pero no católico, ¿ya? En el luteranismo, ¿reconocen al Papa católico como autoridad?
No, pues porque no son católicos los luteranos. Pues ya el Papa será autoridad de la católica, pero de los luteranos, no. Rechazan la adoración de los santos, rechazan la santidad de María. Reconocen solo dos sacramentos. ¿Cuáles son? Bautismo y Eucaristía, muchachos. Ya ha nacido el luteranismo. El luteranismo. Pero, jovencitos, el protestantismo crece, crece. Otro representante del protestantismo es Juan Calvino. Es Juan Calvino, muchachos. O sea, Juan Calvino, Juan Calvino. Juan Calvino, ¿de qué país es? Francia. ¿Pero dónde aplica sus ideas? Suiza. ¿En qué ciudad? En Ginebra, muchachos. O sea, en Ginebra, ¿ya? Juan Calvino es francés, muchachos. El padre de Juan Calvino es un abogado muy estricto, ¿ya? Por lo tanto, él, ¿cómo formará Juan Calvino? Muy recto, disciplinado. No sé si ustedes habrán visto a compañeritos que son muy disciplinados, se sientan bien, escuchan la clase correctamente, son muy disciplinados porque ¿de dónde viene esa formación? De casa. Por contrario de otros que están apenas, no tienen fuerza para aguantar, se sientan mal, ellos no han tenido una buena disciplina, no tienen buena formación. En cambio, los que sí se escuchan bien, disciplinados. Así era Calvino, de una formación muy disciplinada. Su padre lo tuvo así, disciplinado. Y eso es bueno, pues, muchachos, ¿ya? Eso es bueno, ¿ya? Pero Calvino, multiplicado por 10 su disciplina, muy estricto. Por lo tanto, su religión de Calvino, ¿cómo será? ¿Muy flexible o muy estricta? Muy estricta, muchachos, ¿ya? Muy estricta. Muchachos, por cultura general, ¿la religión católica será muy estricta? ¿Qué dicen? Nada que ver, si no, no tomaríamos, no fumaríamos, no habría borrachos en la calle en Semana Santa, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Pero el calvinismo sí es, pues. ¿Por qué? Porque Calvino era estricto, recto, muchacho. A la muerte de su padre, Calvino estudia teología. Y en su estudio de teología tiene contactos con Martín Lutero, con sus ideas de Lutero, ¿ya? Y a Calvino le gustan las ideas de Lutero, le gusta. Pero a quien no le gusta es al rey de Francia, que lo expulsa a Calvino. Señor, usted está corrompiendo demasiado a los franceses cristianos. Váyase de acá, señor, no lo creemos. Lo expulsan a Calvino y Calvino vagando, ¿dónde va a llegar? A Suiza. Suiza, jóvenes, es el país donde se producen los mejores relojes. ¿De qué marca? No, Rolex, muchachos, casi no, o sea, Rolex, ya. Bien, pero Suiza, ¿cómo era para esos tiempos? ¿Católica o protestante? Es todavía católica. Ginebra era peor. Ginebra es pecadora. Como católico, ¿qué es? Pecadora. Robos a cada rato, asaltos a cada rato, sas a cada rato. ¿No te hubiera gustado vivir en Ginebra? Bueno, en parte sí, muchachos, ¿ya? Pero aquí Calvino llega al gobierno de Suiza y desde el gobierno hace reformas corrigiendo a Ginebra. ¿Pero qué tipo de reformas se harán? ¿Católicas o protestantes? Protestantes. No llega así de fácil al gobierno. Llega al gobierno con el apoyo del consistorio. El consistorio es una asamblea de ancianos que le ayudan a Calvino a llegar al poder. Y en el poder Calvino hace muchas prohibiciones. ¿Por qué? Porque su doctrina es estricta, pues. Prohíbe las fiestas, no más fiestas. ¿Por qué? Incitan al pecado. No más fiestas entonces. Prohíbe el alcohol. ¿Por qué? Incita al pecado. No tomarás nunca más. Qué pena, pues, qué pena. Nunca más tomarán. A nosotros los varones nos prohíbe llevar la cabellera larga. ¿Por qué? Porque para esos tiempos, si las señoritas nos veían con una cabellera larga, para ellas era atractivo eso, ¿no? Y pensaban muchas cositas lujuriosas, pecaminosas en su mentecita. Y eso es pecado, pues. Entonces, muchachos, a cortarse el cabello nos teníamos que cortar. A las mujeres se les prohíbe llevar la ropa muy descubierta y muy ceñida. ¿Qué significa ceñida? Muy pegada. ¿Por qué? Porque nosotros los varones, señoritas, si las vemos así, también pensamos muchas cosas lujuriosas. Hasta se nos puede parar el corazón. El corazón se nos puede parar, ¿ya? Y así con eso prohíbe muchas cosas y convierte a Ginebra en una buena ciudad. Ya no pecan, ya no asaltan. Acá la gente reza, ora, es más tranquilo. ¿Qué tal? ¿Convirtió a Ginebra o no? Sí. Pero ahora Ginebra, ¿qué es? ¿Católica o protestante? Protestante. Por lo tanto, ¿dónde se desarrolló el calvinismo? ¿En Francia o en Suiza? En Suiza, exactamente en Ginebra, muchachos, ¿ya? Calvino tiene su obra. ¿Cómo se llama su obra? La Institución
cristiana. La institución cristiana, muchachos, ¿ya? La institución cristiana. Este sí es un libro, a diferencia de Lutero, un panfleto, ¿no? Este sí es un libro. ¿De qué nos habla? De la institución cristiana, nos habla de la predestinación. Predestinación. Muchachos, ¿qué entienden ustedes por predestinación? Que tu destino ya está escrito. Desde el momento en que nuestras madres nos conciben en su vientre, Dios ya sabe si al morirnos nos vamos a ir al infierno o al paraíso, ¿ya? Es decir, todos ya nacemos con una especie de libreto que no podemos cambiar. No podemos cambiar, muchachos, ¿ya? Bien, eso dice Calvino, pues eso dice Calvino, ¿ya? Bien, pregunta, para Calvino, ¿será necesario hacer buenas obras para salvar nuestras almas? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Será necesario hacer buenas obras? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Predestinado, no puedes hacer nada, ya, pues está predestinado. Pregunta para Lutero, ¿será necesario hacer buenas obras para salvar nuestras almas? Tampoco. ¿Por qué? Solo la fe nos salva, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? ¿Coinciden entonces, profesor, estos? Sí. ¿Por qué coinciden? Porque uno influye en otro, pues, muchachos. Coinciden en muchas cosas, como por ejemplo, coinciden también en su rechazo en la autoridad del Papa. Coinciden también. También en su rechazo a la adoración de los santos, rechazo a la santidad de María. Coinciden en la libre interpretación de la Biblia. Coinciden en solo dos sacramentos. ¿Cuáles son? Bautismo y Eucaristía. Coinciden en muchas cosas, muchachos, ¿ya? Bien. De hecho, Calvino sostiene lo siguiente. Aquellas personas que están predestinadas a salvarse, se puede saber. Se puede saber quiénes están predestinados a salvarse. ¿Cómo así? Es que aquellas personas que están predestinados emiten ciertas señales que nos hacen saber eso. ¿Cuáles son esas señales? Uno, si una persona es austera, no gasta por las puras y al contrario tiene buenas inversiones, es porque está predestinado a salvarse. Es que Dios lo está guiando a la vista, pues, y Dios lo quiere, Él ya se va a salvar ya. De ustedes, su buena inversión, ¿dónde está? En el estudio, en los libros, es una buena inversión, muchachos, ¿ya? Por más que en el futuro te quiten todo, tu educación, tu carrera nunca te lo van a quitar, pues, muchachos. Es difícil, casi imposible que te lo quiten, ¿ya? Bien, si una persona es exitosa en el campo comercial y se ha comprado bienes, tiene empresas, es porque está predestinado a salvarse. Fíjense, a la vista es exitoso, tiene el apoyo de Dios, pues está predestinado a salvarse, pues, ¿ya? Si una persona tiene dineros, capitales en los bancos, en su casa, en sus bolsillos, es porque está predestinado a salvarse. Dios lo quiere, por eso que tiene abundancia, pues. Pregunta, dígame, ¿de quién su pensamiento es este? ¿Del campesino o del burgués? ¿Por qué la ideología burguesa está en la doctrina de Calvino? ¿Por qué? Porque hay una alianza entre ellos, pues, muchachos, ¿ya? ¿Se acuerdan del consistorio? ¿Qué era el consistorio? ¿Qué era el consistorio? Eran ancianos, poderosos, ¿se acuerdan o no? Sí, eran burgueses, pues jóvenes, eran burgueses y apoyaron a Calvino a llegar al gobierno. ¿Con qué condición? Te ayudamos al gobierno a llegar para que tu ideología cambie de pensamiento a la gente a un pensamiento capitalista, mercantilista, pues, muchachos, ¿ya? Bien, a Lutero, ¿qué clase lo apoya? Los nobles, ¿no? Los príncipes. ¿Y a Calvino? La burguesía. De hecho, Calvino tiene más seguidores, muchachos. Él tiene más seguidores. A los seguidores de Calvino, pero en Inglaterra, ¿con qué nombre se le va a llamar? Puritanos. ¿Puritanos por qué? Porque tienen una vida pura. ¿Qué tal? ¿Tomaban? ¿Iban a fiestas? ¿Se aseaban por las puras? No, solo lo justo nada más, muchachos. ¿Ya? Ha nacido una nueva religión. ¿Cuál es? El calvinismo. ¿En qué país? En Suiza. A ver, cuadro comparativo. Lutero y Calvino. Vamos, Lutero, ¿de qué país es? ¿A qué orden religiosa pertenecía? Agustinos. Calvino, ¿de qué país es? Francia. Francia, ¿pero dónde aplica sus ideas? Suiza. ¿En qué ciudad? Ginebra. A ver, Lutero, su obra, ¿cómo se llama? Idea central. La fe. Calvino, su obra. Idea central. Predestinación. Vamos. Ambos, ¿cuántos sacramentos? ¿Cuáles? Bautismo, Eucaristía. ¿Qué clase apoya Lutero? Los nobles. ¿Y a Calvino?
La burguesía, muchachos. Ya Calvino, la burguesía. El protestantismo así se está expandiendo. Se expande y llega hasta Inglaterra. Llega hasta Inglaterra, ¿ya? Hablamos del rey Enrique VIII. Enrique VIII. Enrique VIII pertenece a una dinastía famosísima, a la dinastía Tudor. A la dinastía Tudor. Tudor es la dinastía, una de las dinastías más famosas de Inglaterra, muchachos, ¿ya? De Inglaterra, ¿ya? Bien, bien, bien. Resumen de Enrique VIII. Enrique VIII crea una religión anglicana. La crea con un documento, con el acta de supremacía. Él la crea. Pero ¿quién la oficializa? Su hija, Isabel I. Ella la oficializa. ¿Con qué documento? Con el acta de uniformidad. ¿Qué significa uniforme? Uno solo, ¿ya? Bien. Muchachos, Enrique VIII, ¿de qué países? ¿De Chile? De Inglaterra. Y ahí él crea una nueva religión protestante. ¿Cómo se llama? Anglicana. Bien. ¿Para qué la crea Enrique VIII? ¿Alguien se acuerda? ¿Para divorciarse? ¿Se acuerdan o no? ¿O era un pretexto nomás eso? Un pretexto. ¿Cuál era la verdadera razón del por qué crea la religión anglicana? Veamos, ¿ya? Bien. Aquí está Inglaterra, aquí está el rey y aquí está el papa, muchacha. Cuando Inglaterra todavía era católica, dígame, ¿el papa aún tenía tierras en Inglaterra o no? Sí. Y el rey Enrique VIII se pone a pensar, ¿por qué tengo que obedecer al papa? ¿Por qué tengo que permitir que la iglesia tenga tierras en mi reino? Claro, es que somos católicos. ¿Qué pasa si mis tierras, mi reino y yo optamos por una nueva religión protestante? ¿Qué tal? ¿Todavía yo obedeceré al Papa? Ya no, porque soy protestante y él ya no ejerce poder en mi persona, ¿cierto o no es cierto? ¿Todavía estas tierras le pertenecerán al Papa, a la iglesia? No, porque ya no son tierras católicas, son protestantes. Entonces, ¿con qué objetivo ha creado su religión anglicana? ¿Recuperar qué cosa? Sus tierras, poder, control sobre sus tierras. ¿Cierto o no es cierto? Pero a eso se le conoce con un término. ¿Con qué término? Secularizar. ¿Qué era secularizar, muchachos? ¿Expropiar bienes de quién? De la iglesia. Entonces, lo de su divorcio fue simplemente un pretexto, ¿ya? Bien, un pretexto. De hecho, ahora Enrique VIII ha ganado más poderes. Ahora, en Inglaterra, él es el rey, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué poder tiene? Político. Y ahora Inglaterra, que ya no es católica, tiene su religión anglicana. ¿Y quién es la autoridad de la religión? ¿El Papa o el rey? El rey. Entonces, Enrique no solamente tiene poder político, también tiene poder religioso. Es rey y es como si fuese el Papa de Inglaterra del anglicanismo, muchachos. Ha acumulado más poder y lo de su divorcio fue simplemente un pretexto. ¿Astuto o no astuto? Sí, pero ¿de qué era mujeriego? Sí era mujeriegazo, pues Enrique VIII, ¿ya? 6 mujeres al hilo Enrique VIII. Muchachos, ahora sí es imperdonable el que no salude. El que no salude lo saco acá, muchachos, ¿ya? Vamos. Saludo de respetazo a este maestro. Maestrazo, Enrique VIII, muchachos. Saludo de respeto, ¿ya? De respeto. Ese de gorrita, ha saludado, ¿no? Ya, cuidado. Bien. Vamos, pero él la crea, pero ¿quién la oficializa? La oficializa su hija. ¿Cómo se llama su hija? La reina Isabel. ¿Con qué documento la oficializa? Con el acta de supremacía. Acta de uniformidad. Acta de uniformidad, muchachos, ¿ya? Bien. Ha nacido una nueva religión, el anglicanismo. ¿En qué país? En Inglaterra. Isabel I, pues muchachos, es aquella reina conocida como la reina virgen. ¿Por qué se le llamó reina virgen a Isabel? Nunca se casó, nunca tuvo hijos. De tener pretendientes, sí tenía pretendientes, pues muchachos, ya. Pero nunca se casó. Su padre la trauma. Es que ella se pone a pensar, ¿qué tal me caso y me toca un hombre con mi padre que me saca la vuelta cada rato? Mejor no me caso,
no me caso, no me caso. Y en el futuro surgirá una canción de Fresia Linda, inspirada en sus letras, muchachos, ¿ya? Inspirada en sus letras. Bien, bien, bien. Lo que nos interesa son las consecuencias, ¿ya? Siempre les he dicho causas, consecuencias, prestarle atención, muchachos, ¿ya? Bien, consecuencias, consecuencias. ¿Cuál era el objetivo de la reforma? ¿Destruir a la Iglesia Católica? ¿Suprimirla? No. ¿Cuál era su objetivo de la reforma? Solo corregirla, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Un movimiento con un objetivo noble que va a generar que la Iglesia Católica no la acepte y que va a generar matanzas, persecuciones, que va a generar la reforma, guerras, muchachos, ¿ya? Va a generar guerras religiosas, como por ejemplo contra los luteranos, que los va a masacrar a varios. Lutero tuvo que sostener la espada porque hay guerras religiosas, ¿ya? Calvino también generó guerras con los católicos. Una noche conocido como la matanza de San Bartolomé, muchachos, ¿ya? A pobres calvinistas se les masacra, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué ha generado? Guerras religiosas. Fíjense, ¿no? En vez de generar paz, genera guerras, ¿ya? Bien, más consecuencias, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Una religión es tolerante o intolerante? Generalmente es intolerante, muchachos, ¿ya? Tú conversa con alguien ya muy encerrado en su ideología, trata de hacerlo cambiar. ¿Cambiará? Es mejor irse que discutir con ellos. Ya están dogmatizados. ¿Qué quiere decir dogmatizados? Que ya lo tienen sellado ese pensamiento en su cabeza y nada, ningún argumento lo va a hacer cambiar de pensamiento. Es muy difícil, muchachos, ¿ya? Por eso que los católicos no van a aceptar a los protestantes. Protestantes no aceptaron a católicos. Protestantes no se aceptaron entre ellos. ¿Ese muchacho me está escuchando? ¿Usted? ¿Está escuchando? Atento que te voy a preguntar, ¿eh? ¿Qué va a generar lo que está sucediendo hoy en día en Franja de Gaza? ¿Qué está sucediendo? Migraciones, movimiento, desplazamientos humanos a distintos lugares, muchachos. ¿Por qué? Porque en algún lugar se perseguía, allá también se perseguía. Desplazamientos humanos, como por ejemplo, vamos, en Inglaterra, ¿cuál era la única religión que debería haber en Inglaterra? Anglicanismo. ¿Quién la crea? ¿Con qué documento? Él la crea. ¿Quién lo oficializa? ¿Pero cómo se llama, pues? ¿Con qué documento? Acta de uniformidad. ¿Qué pasa si tú eres un católico? ¿Te aceptarán? No. Por eso que muchos católicos de Inglaterra huyen a toda América. Sobre todo se van a Norteamérica, fundando una colonia, Virginia. Es decir, si no se hubiera dado estas persecuciones religiosas en Inglaterra, es difícil que los ingleses hubieran colonizado Norteamérica y nunca se hubiera dado la independencia de los Estados Unidos, muchachos, ya nunca se hubiera dado, ¿ya? Bien, vamos, ¿qué pasa si yo soy puritano en Inglaterra? ¿Nos aceptarán? Puritano. No, pues, y también los puritanos huyen de Inglaterra, muchachos, ¿ya? Y muchos de ellos llegan a Norteamérica, fundando la segunda colonia, Massachusetts. Vamos, puritanos llegaron a Norteamérica. Llegaron. ¿A qué se dedicaron los puritanos en Norteamérica? ¿A la agricultura o al comercio? ¿Por qué comercio? ¿Qué ideología tienen ellos? Mercantilista, porque son seguidores ¿de quién? De Calvino. Los puritanos se fueron a Norteamérica y son la base del capitalismo norteamericano. ¿Qué hubiera pasado si ellos, puritanos, no hubieran llegado a Norteamérica? ¿Qué tal? ¿Estados Unidos hubiera sido capitalista? Quizá no, muchachos, quizá no, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Estos pequeños hechos han cambiado la historia o no? De hecho. Consecuencia, por lo tanto, es que hay una emigración de europeos a muchos lugares del planeta, entre ellos América, ¿ya? Más consecuencias. Antes, la religión católica era una sola, fíjate, ahí está, era una sola. Pero con la reforma, ¿qué pasó ahora dentro de la iglesia? ¿Se mantiene su unidad o se quebró? Se quebró. Nació dentro una nueva religión, el luteranismo. ¿En qué país? Alemania. ¿El calvinismo en qué país? Suiza. ¿El anglicanismo en qué país? Inglaterra. Y con el tiempo,
nuevas religiones más, como por ejemplo los evangelismos, adventismo, mormonismo, pentecostismo y así sucesivamente, muchachos. ¿Qué pasó con la unidad de la Iglesia Católica? ¿Sigue siendo una sola o se quebró? ¿A eso cómo se le llama? Cisma. Un cisma católico, muchachos, ¿ya? Naciendo. ¿Qué significa cisma? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Naciendo nuevas religiones. Las religiones protestantes. Vamos, protestantismo en Alemania. Luteranismo en Suiza. En Inglaterra. Anglicanismo. A ver, al revés, muchachos. ¿Luteranismo dónde? Calvinismo. Anglicanismo. ¿Qué tal? Estas religiones protestantes, si se dieron cuenta, ¿nacieron en cada nación o no? Sí. Por eso también, si tú quieres, llámalo religiones protestantes o religiones nacionales. Religiones nacionales. Pregunta, ¿por qué estas religiones surgen en cada nación? ¿Por qué? ¿Por fe o por intereses? ¿Habrá intereses para apoyar a estas religiones? Sí. Por ejemplo, ¿cuál es el interés del apoyo al luteranismo en Alemania? ¿Con qué interés se apoyó al luteranismo? Claro, para autonomía política por parte de los príncipes nobles, ¿cierto o no cierto? A ver, ¿cuál es el interés de apoyar al calvinismo en Suiza? ¿Qué intereses? Burguesas, mercantilistas, ¿cierto o no cierto? ¿Cuál es el interés del anglicanismo? Secularizar, adueñarse de tierra, ¿cierto o no? Bien, por eso le llaman religiones nacionales, surgen en cada nación, muchachos, ¿ya? Bien, tú tienes un amigo, una amiga que es protestante, que pertenece a una religión protestante. ¿Cuándo nació su religión? Aquí, en la Reforma Protestante, muchachos. Aquí nacen sus religiones. De hecho, yo les dije que tienen siquiera un par de profesores que son protestantes, ¿ah? Un par de profesores. Yo les decía, creo el ciclo pasado a ustedes. Yo este año fue, ¿ya? En Semana Santa salía de dictar virtualcito, ¿ya? Salía a dictar e ingresaba este profesor que ustedes tienen, ¿eh? Ustedes tienen a dictar. Y justo era Semana Santa. Y yo le decía, oye, después de esto, ¿vas a ir a degustar algunos platitos ahí en el parque en Semana Santa? Y él como que se enfada, creo, ¿eh? Noté eso. Y me dijo, Walter, no te equivoques. Así me dijo, ya, así me cuadro, no te equivoques. Yo no soy católico, yo soy cristiano, me dice, ya. Vamos, es cristiano, él también, yo también, ¿cierto o no? Pero él es un cristiano no católico. Y ellos no van, pues muchachos, ya, a Semana Santa, no creen en eso, pues, ya. Se molestó. Y yo, caballero, a irme, ¿por qué? Porque dialogar ya con ellos es por las puras, ya, pues muchachos, ya, por las puras, ya. Bien, aquí nacen estas religiones protestantes. Dígame, la Iglesia Católica, ¿qué ha perdido acá? ¿Qué ha perdido? Poder. ¿Qué más? Seguidores, laicos. Entonces, si la Iglesia no quiere seguir perdiendo poder, ¿qué tiene que hacer? Contraatacar. A la respuesta de la Iglesia Católica se le conoce como la contrarreforma. La contrarreforma, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Estamos cansados? No. Ya, pero reiniciamos nuestro cuerpo. Una estiradita, muchacha. Aquel que nos estire es porque no se ha bañado esta semana. A la vista, Mercado Choro, a la vista. Chiquitas, tienen que colaborar. Muchachos, pidan nomás, pidan nomás. ¿Nada? ¿No colaboran las chicas? Los que quieran salir mínimo tienen que colaborar al profesor. Mínimo, mínimo. Vaya, vaya, vaya. Ya cuando ingrese me colaborará. Bien, bien, bien. ¿Qué es la contrarreforma? ¿Qué es? Correcto, es la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. La Iglesia Católica en la contrarreforma, ¿qué es lo que hace? Refuta. Su objetivo de la Iglesia es refutar
Refutar a la reforma. Muchachos, ¿qué entienden ustedes por refutar? Contradecir. Por eso se llama contrarreforma, porque la Iglesia Católica los va a contradecir. ¿Saben que ustedes no tienen la razón? Y nuestras enseñanzas de nosotros, nuestro dogma, nuestras enseñanzas de la Iglesia Católica, esas están bien. Ustedes lo que dicen está mal, se equivocan. ¿Ves? Refutar, contradecir, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Bien, otro de los objetivos de la Iglesia Católica en la contrarreforma es autorreformarse. Autorreformarse, ¿ya? Autorreformarse. ¿Qué entienden ustedes por autorreformarse? A sí mismos. Ellos mismos se van a reformar, muchachos, ¿ya? Pregunta, ¿qué pasa si ustedes cometen los mismos errores de los ciclos pasados? ¿Ingresarán? ¿Qué pasa si yo llego tarde a la academia? ¿Qué pasa si yo me falto? ¿Qué pasa si yo llego a clases y estoy apenas? No aguanto ni siquiera una clase de 2 horas. No aguanto, tengo malas amistades. ¿Ingresarás? No vas a ingresar, pues. No vas a ingresar y eso vas a repetirlo todos los ciclos. Al final te vas a hacer anciano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que esperar que alguien me corrija o uno mismo tiene que empezar el cambio? Uno mismo tiene que cambiar, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Por eso, acá también la Iglesia Católica sabe que tiene defectos y ellos mismos van a corregir esos defectos. Por eso que a la Reforma Protestante, a la Contrarreforma, se le llama así, la Reforma Católica. La Reforma Católica. ¿Quién va a reformar a la Iglesia Católica ahora? ¿Los protestantes o ellos mismos? Ellos mismos, ¿ya? Bien, pregunta. Movimiento de renovación religiosa que surge en Europa, caracterizada por corregir los errores, los defectos de la Iglesia Católica, pero que nacen desde el interior de la Iglesia. ¿De qué se refiere? ¿De la reforma o de la contrarreforma? Contrarreforma, ¿qué quiere decir desde el interior? Ellos mismos, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Bien, por eso que tienen que diferenciar reforma protestante con reforma católica. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Bien, pregunta, ¿con qué hecho se inicia la reforma protestante? ¿Con qué hecho se inicia la reforma protestante? ¿Con qué hecho se inicia la reforma protestante? Ya pues muchachos, ¿con qué? Con la publicación de las 95 tesis. Por eso que Lutero es el padre, ¿cierto o no es cierto? La inicia. ¿Y con qué hecho se inicia la contrarreforma? La contrarreforma se inicia con un concilio, con el concilio de Trento, convocado por este papa, por el papa Paulo III. Paulo III, muchachos, ¿ya? ¿Cómo es eso? Explico. Muchachos, Trento es una ciudad en Italia. Por lo tanto, ¿dónde se hace el concilio de Trento? En Italia. Italia siempre va a apoyar a la Iglesia Católica, siempre. ¿Por qué? Porque ahí está la sede del papado, pues muchachos, ya siempre va a apoyar a la Iglesia Católica, ¿ya? Bien, pero hay un segundo reino que apoya a la Iglesia Católica en su lucha contra los protestantes. ¿Cuál es? España. Muchachos, ¿sabían que la reforma casi inicia en España? ¿Dónde inicia la reforma? A ver, ¿en qué país? En Alemania, pero casi inicia en España. ¿Cómo así, profesor? Es que en España surgieron humanistas, catedráticos, que empezaban a cuestionar a la religión católica. Los reyes, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, que son muy católicos ellos, llevan la Santa Inquisición y persiguen a esos humanistas, ¿ya? Como la iglesia está muy agradecido con estos reyes, les ponen un apodo, los llaman defensores de la iglesia católica. De ahí su apodo, los reyes católicos, pues muchachos, ¿ya? Reyes católicos, ¿ya? Bien, ¿qué hubiera pasado si estos reyes no hubieran hecho nada en contra de los humanistas? La reforma, ¿dónde hubiera ocurrido? ¿Dónde hubiera estallado? En España y no en Alemania. Bien, entonces, dígame hasta acá, ¿cuáles son esos dos reinos que apoyan a la iglesia en contra de la reforma? Uno, España, y ahora Italia, muchachos, ¿ya? ¿Qué es un concilio? ¿Qué es un concilio? Viene a conciliar, ¿no? A un acuerdo. El Concilio de Trento es una asamblea donde
todas las autoridades de la Iglesia Católica se van a reunir, muchachos. ¿Ya? Es ecuménica. ¿Qué quiere decir ecuménica? General, total. Las grandes autoridades se van a reunir acá en Trento, incluido el Papa mismo, muchachos. ¿Ya? Trento, Italia. Ahí se reúnen. ¿Para qué? Para llegar a ciertos acuerdos. De ahí su nombre, concilio. Van a llegar a ciertos acuerdos. ¿Qué acuerdos, profesor? Muchos acuerdos, como por ejemplo, para recuperar fieles, para corregir sus errores, sus defectos. Muchos acuerdos. Uno de los acuerdos es obtener nuevos fieles. Pero, profesor, si en Europa ya no quieren ser católicos, no hay problema. Ahora, ¿dónde van a querer conseguir fieles? Dígame, ¿qué se estaba dando al mismo tiempo de la Reforma? Expansión europea. ¿Y dónde van a querer recuperar fieles los católicos? Claro, en sus colonias en los 3 continentes conocidos. En la triple A, ¿cuáles son? América, África y Asia, pues muchachos, ¿ya? Bien, pero para recuperar fieles en esos lugares, ¿qué se necesitan? Órdenes religiosas, pues muchachos. ¿Ya existían órdenes religiosas hasta acá? Sí, ya existían ya. ¿Cuál fue la primera orden religiosa de la historia? De la historia son los dominicos, muchachos, ¿ya? Acuérdense que un día domingo son los primeros, ¿ya? Los dominicos. Hay muchas, pero acá se crean nuevas órdenes religiosas y la que sobresale es esta, la Compañía de Jesús, o conocido como los jesuitas, ¿Quién funda esta orden religiosa? ¿Quién? La funda Íñigo López de Recalde, más conocido como San Ignacio de Loyola. Así es, ¿ya? San Ignacio de Loyola. ¿Cuál es el objetivo de esta orden religiosa? Tiene muchos objetivos, pero entre los objetivos de estos tiempos está en evangelizar. Pero ¿cómo evangelizan ellos? Mediante la educación. Muchachos, ¿ya? Bien, ¿cómo es eso? Los jesuitas no son cualquier sujeto. Los jesuitas son cultos, ilustres estos muchachos. Saben de todo. Letras, ciencias, artes, música, filosofía, medicina, hasta de esgrima saben ellos, muchachos, ¿ya? Así que ellos, al llegar a un lugar, educaban y evangelizaban. De hecho, ellos fundaron universidades en América. Más de 30 universidades en América, muchachos, jesuitas. ¿Cómo se llama la primera universidad fundada en el Perú? San Marcos, fundada por ¿qué orden religiosa? Los dominicos. San Marcos, dominicos. Segunda universidad fundada en el Perú. La San Ignacio del Cusco. ¿Quiénes la fundan? Jesuitas. De ahí su nombre, San Ignacio. Pues ya. Tercera universidad fundada. La UNCH. Pero profesor, en el prospecto dice que la segunda universidad acá en el Perú es la San Cristóbal. Dime, ¿el prospecto es un libro de historia? No es, pues muchachos, ya tiene errores, pues muchachos, ya. Bien, la segunda es la San Ignacio del Cusco, ya. Bien, pero ¿para qué se funda, profesor? Claro, si tú quieres estudiar en esa universidad fundada por los jesuitas, quieres ser un profesional, ¿a qué religión tienes que pertenecer? Católico, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa si tú eres protestante? ¿Podrás estudiar ahí? No. ¿Qué pasa si tú eres seguidor de Huaquitas, de Huiracochita? ¿Qué tal podrás estudiar? No. Entonces, ¿a qué religión tendré que convertirme? A católica. Yo me convierto a la religión católica para ser profesional. Y mis hijos también lo serán. Y sus hijos de sus hijos también lo serán. ¿Qué tal con eso? ¿Están recuperando fieles o no? ¡Qué astutos! Del 100% de fieles que había perdido la religión católica, Íñigo y los jesuitas recuperan casi un 40% de fieles, muchachos. Buena cantidad. La iglesia está agradecida con él. Y le dice, Íñigo, nos has ayudado bastante, pídanos lo que quieras. ¿Y qué quiere Íñigo? Quiero mi santidad, Señor, dice, ¿ya? Por eso ya listo, San Ignacio de Loyola, pues muchachos, ¿ya? A ver si captan esta información, muchachos. Vamos. Dime, Íñigo, ¿qué oficio tenía antes de ser santo? ¿Qué oficio tenía? Era soldado, ¿se acuerdan o no se acuerdan, ya? Soldado.
Por lo tanto, ¿qué tipo de formación dio a los jesuitas? Una disciplinada militarizada, muchachos, ¿ya? Son orden religiosa, son sacerdotes, pero de formación estricta, militarizada. Son como un ejército. Ellos hacen un juramento extra. ¿Cuál es ese juramento que les caracteriza a ellos? Ellos hacen obediencia absoluta al Papa. Voto de obediencia absoluta al Papa. Si el Papa les dice que digan A, van a decir A, muchachos, ¿ya? Une estas dos características. Uno, ellos son de formación militarizada. Dos, obediencia absoluta al Papa. Son como el ejército del Papa. A ellos se les ha llamado así, escucha o apúntalo, se les ha llamado el brazo armado del papado, muchachos. Son como los soldados del Papa, muchachos, ¿ya? El brazo armado del papado. ¿Para qué se ha creado la Compañía de Jesús? ¿Para perder fieles o ganar fieles? Ganar. ¿Acordado dónde? En el Concilio de Trento. Otra medida establecida en el Concilio de Trento es crear este libro, el Index. El Index. ¿Qué es el Index? Index viene de índice, es un libro en el cual la Iglesia Católica ha hecho una relación, por eso se llama índice, ¿ya? Relación de casi 4.000 libros que nosotros los católicos no debemos leer. Por lo tanto, ¿qué tipo de libros están acá? Prohibidos. Libros prohibidos. ¿Qué tipo de libros? ¿Libros 3X? ¿Qué tipo de libros habrá acá? ¿Qué tipo de libros, muchachos? Libros de ciencia, libros de filosofía, libros de humanistas, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Y si tú la lees, serás perseguido, ¿ya? Vamos, libros prohibidos. Pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica en el Concilio de Trento estableció el Index? ¿Por qué no quiere que leamos esos libros de ciencia, de filosofía? Para que no reflexionemos y nos mantengamos en la ignorancia de la Iglesia Católica de esos tiempos, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Bien, vamos, ¿para qué se ha creado el Index? ¿Para ganar fieles? ¿Para perder fieles? ¿Para qué? Para no perder fieles, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Para que no se retiren, pues, ¿ya? ¿Cuál era la institución más abusiva de la Iglesia? ¿Cuál era el órgano más abusivo? La Santa Inquisición. Pero dentro ahora se crea un tribunal, el Tribunal del Santo Oficio, muchachos, ¿ya? Del Santo Oficio, ¿ya? Bien, antes la Santa Inquisición era parcializada e injusta, ¿ya? Era parcializada e injusta. ¿Cómo es eso? ¿Explico? Digamos que yo sea un miembro de la Santa Inquisición y yo denunciaba a estos jóvenes de acá, los denunciaba de herejes y los procesaba, y yo mismo los procesaba, ¿ya? Pero si eran inocentes, no importa, yo al final quiero tener la razón, no me importa, ¿ya? Siempre quiero tener la razón y ustedes, por más que sean inocentes, los mataré, pues, con tal de quedar bien yo, ¿cierto o no cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo es el proceso? ¿Parcial o imparcial? Parcializada, ¿no? Parcializada. Hay subjetividades dentro del juzgador. Pero ahora ya no. Ahora se ha creado un tribunal dentro de la Santa Inquisición, se llama el Tribunal del Santo Oficio, donde hay una serie de jueces que van a ver el caso de esos sujetos. Por más que yo los denuncie, yo no los voy a procesar. ¿Quién lo va a procesar? Ese tribunal, muchachos, ¿ya? Y el tribunal, que es más objetivo, más imparcial, si es que ve a estos que son inocentes, los absolverá, pues, muchachos. ¿Qué tal? Ahora, ¿cómo es el proceso con el tribunal? ¿Parcial o imparcial? Imparcial, más justa, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Bien, con eso están cambiando la Santa Inquisición. Están cambiando. ¿Para qué? Para mostrar su cambio. Pues, muchachos, vuelvan a ser católicos. Ya hemos cambiado. Ya no somos los mismos de antes. Vuelvan a ser católicos. ¿Están cambiando? Sí, pero migajas nada más. Migajas. Bien, en resumen, esto a prestarle atención. ¿Cuál es el principal acuerdo del Concilio de Trento? Esto a recordar, muchachos, ¿ya? El principal acuerdo en el Concilio de Trento es que acá se reafirma el dogma católico. Se reafirma el dogma católico, muchachos, ¿ya? ¿Qué entienden ustedes por reafirmar? ¿Qué entienden? Reafirmar. Reafirmar. Volver a decir, volver a confirmar, reconfirmar, ¿cierto o no cierto? En este caso, ¿qué van a reconfirmar? Su dogma católico. ¿Cómo es eso? En el Concilio de Trento dijeron, todo lo que dijeron estos protestantes no sirve.
y nuestras enseñanzas y valores católicos, esas se mantienen. No reconocemos nada de lo que dijeron ellos y lo que nosotros siempre enseñamos, nuestro dogma católico, nuestras enseñanzas, se mantienen. ¿Qué tal? ¿Están reafirmando su dogma o no? Por ejemplo, ¿qué dijeron estos luteranos calvinistas sobre la autoridad del Papa? ¿Debe ser autoridad? No, pero acá en el Concilio de Trento, ¿qué van a decir? Sí, el Papa va a seguir siendo nuestra autoridad católica. De ustedes no, pero de nosotros sí. ¿Qué tal? ¿Están reafirmando su dogma o no? Sí, porque el Papa es representante de Jesús en la tierra. Reafirman su dogma. Vamos, ¿qué dijeron estos protestantes sobre la adoración de los santos? ¿Debería adorarse? ¿Sí o no? No, pero acá en el Concilio de Trento sí. Debemos seguir adorando a los santos, son ejemplos a seguir. ¿Qué habían dicho sobre la santidad de María? Que no era santa, pero acá ¿qué van a decir? Sí es santa. ¿Qué tal? ¿Están reafirmando su dogma? Sí. ¿Cuántos sacramentos dijeron ellos? 2. Y acá en el Concilio de Trento, 7. ¿Qué tal? ¿Están reafirmando su dogma católico o no? Sí. ¿En qué idioma habían dicho ellos la lectura de la Biblia? Nacional. Pero acá ¿qué dijeron? Dios habla latín, por lo tanto vamos a hacer las misas en latín. Pero como estamos cambiando, vamos a leerlo en un latín que hasta ustedes, si es que se esfuerzan, pueden entender. Un latín vulgar. Ha nacido la Vulgata, muchachos. ¿Qué es la Vulgata? Es una Biblia con un latín, pero sencillo. Un latín vulgar, que hasta nosotros podemos entender. Ahora las misas se van a hacer en Vulgata, latín vulgar. Bien, ¿qué tal? ¿La Iglesia Católica ha aceptado todas las reformas? ¿Sí o no? Nada que ver, por estar reafirmando su dogma católico, pues muchachos, ya no aceptan, ¿no? Bien, ¿qué tal la Iglesia Católica? ¿Sigue manteniendo el poder que tenía antes? Ya no, porque ya perdió su alianza con los monarcas, ya perdió tierras, ya perdió fieles, ¿ya? ¿Qué pasó con su poder? Se debilita, se reduce, muchachos, ¿ya? ¿Eso es bueno o malo para nosotros? Es bueno, ¿por qué? Porque el conocimiento ya no va a ser tan perseguido. ¿Y qué pasa con la ciencia, con la filosofía? Reemerge. Por eso que el siguiente tema es el siglo de las luces. Bien, todo tiene sentido, pues ya, claveamos, claveamos. ¿Qué número está? 200. Listo, listo. Vamos, les dije que vengan, que vengan ya respondiendo su banquito, ¿eh? Les dije, ¿eh? Vamos, 16, clave. 16, clave. Dedo, correcto. 17, no es la E. La C, Castilla y Aragón. 18. Clave, beso, correcto. 19, consecuencias. Vamos, 19 consecuencias. Conmigo más. Consecuencias de la expansión europea. 1, formación de imperios coloniales. Sí, pero son ultramarinos, ¿no? Le faltó eso, pero vale, vale. 2, intolerancia religiosa y guerras religiosas. ¿Eso ha generado la expansión o es de la reforma? Eso es de la reforma protestante, falso. 3, apogeo de la cuenca atlántica. Verdadero. 4, difusión de la Biblia en lengua nacional. Nada que ver, nada que ver. 5, expansión de la civilización europea. Verdadero. Clave. ¿Ves? 20, más consecuencias. 1, apogeo de la cuenca atlántica. Sí, de hecho. 2, consolidación de la burguesía comercial. Sí, sí. 3, expansión de la democracia europea. Falso, falso. 4, ampliación de la libertad religiosa. Falso. 5,
Difusión de la civilización occidental. Clave. Beso. 21. Beso. Correcto, porque los portugueses van a crear ¿qué ruta? De las especias. 22. La dedo es correcto, pero no dice consecuencia económica, dice consecuencia política. La beso. ¿Qué tal? ¿La A también es correcta o no? Sí, pero es económica. Nos pide política. Y la clave es la beso, ¿ya? 23. ¿Mm? Una de las causas es el capitalismo mercantil. Sí. Pero profesor, usted no ha mencionado entre las causas al mercantilismo, ¿eh? No ha mencionado, pero eso se deduce. Dígame, ¿el mercantilismo es causa para la reforma? Sí, pero ¿dónde? ¿En Alemania? ¿En Suiza o en Inglaterra? ¿Dónde? En Suiza, pues, ¿quiénes han apoyado a Calvino? Los mercantilistas burgueses, ¿cierto o no es cierto? Pues, interés mercantilistas. Muchachos, o es que están en otras que no me están respondiendo, ¿eh? Vamos, 24. La beso. 25. También la beso. Está fácil, pues, como esta preguntita. 26. Correcto, dedo. 27, ordena. A ver, primero, ¿qué sucedió? 95, tesis. Luego, Calvino. Luego, acta de supremacía. Y finalmente, la contrarreforma con el Concilio de Trento. 28. Pide detonante. ¿Cuál es la detonante? Venta de las indulgencias. Para terminar de construir la Basílica de San Pedro. ¿Para qué quería León X tanto dinero? ¿Para qué? Para terminar de construir la Catedral de San Pedro en Italia, muchachos, ¿ya? Vamos, 29. 29. La toma de Constantinopla. ¿Este acontecimiento marcó el cambio del rumbo de la historia de Occidente? Sí. ¿Qué generó la toma de Constantinopla? Una crisis, ¿no? Y como resultado de esa crisis, ¿qué van a hacer los europeos? Buscar nuevas tierras y expandirse. ¿A dónde? A América. La clave es la A. 30. Eso es de la siguiente clase, muchachos, ¿ya? De la siguiente clase. Bien, hasta acá nuestra clasita. Escuchamos.